En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En este día 13 de diciembre celebra la Iglesia, nos invita a celebrar y a honrar a la gloriosa mártir Santa Lucía, virgen y mártir, como tantas otras, como aquellas que se citan en el canon: Inés, Águeda, Lucía, Cecilia, Anastasia. Santas mujeres que consagraron desde muy jóvenes su virginidad a Cristo, y por despreciar los amores humanos y aquello a lo que legítimamente por naturaleza estamos llamados, que es a la vocación matrimonial, pospusieron ese bien por un bien eterno, que es el desposorio con Cristo, fueron finalmente martirizadas. La madre de Santa Lucía quería casarla, como buena madre que era, lógicamente, había concertado un matrimonio, pero la santa le descubrió que había hecho voto de virginidad, desposarse con Cristo y entregarle a Él, solamente a Él, la totalidad de su afecto y de su corazón. La Virgen Santa Lucía era muy devota de Santa Águeda. Su madre cayó enferma y la joven le invitó a ir en peregrinación hasta Catania, al sepulcro de Santa Águeda, para recibir la gracia de la curación, y así se realizó. Allá fueron y la madre se restableció, y por tanto le permitió a Santa Lucía mantener ese voto de virginidad. Pero ahí el prometido, que ante tal desprecio de la santa, la denuncia como cristiana, y sucede el martirio de nuestra querida Santa Lucía. Y con esta fiesta pues podemos considerar el pecado tremendo de la lujuria. En estas meditaciones que estamos haciendo de los pecados capitales, uno de ellos también es el pecado de la lujuria, que es el apetito desordenado de los placeres carnales. Vemos, como hemos dicho, que siempre en esto es lo desordenado, porque Dios, nuestro Señor, al crearnos, nos creó con ese mandato de la procreación. Puso en nosotros el instinto de reproducción. Y ese es el fin de la sexualidad. Así como el comer es para sostenernos y alimentarnos, así la sexualidad es para procrear. Cosa que hoy tristemente está totalmente invertida, confundido, olvidado. La gente vive la sexualidad como un mero divertimento, como un pasatiempo, como como una búsqueda de placeres. Pero el fin de la sexualidad está declarado con lo que se produce. Claro, lo que se produce es embarazo. Hablan de embarazo no deseado, hablan de interrupción del embarazo, pero es que es el fin normal. Como si como, engordo. Pues si en una relación afectiva con una mujer se embaraza, es lo lógico y lo normal. Pero vemos como en nuestro mundo todo esto se ha trastocado. Hemos de verlo desde la bienaventuranza de Cristo nuestro Señor. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y de la exigencia humana, mismamente humana, después virtud cristiana, de la castidad. Como también en el alimento hay que guardar la templanza. Siempre que hablamos de la sexualidad, los ejemplos con respecto a la comida nos sirven muy bien, porque nos enseñan muy perfectamente, ¿no?, cómo hay esa similitud. El desorden en el apetito por satisfacer las necesidades corporales del alimento y de la bebida, pues son muy similares a ese apetito desordenado en la búsqueda de los placeres carnales. Sus efectos son terribles, ¿no? La ceguera de corazón. Aquellos que se entregan a la lujuria acaban por estar ciegos totalmente con respecto a Dios y a las verdades eternas. La inconsideración, es decir, el abuso del prójimo, donde se usa a los demás bajo una palabra falsa, bajo un uso falso de la palabra amor. Si nos amamos, ¿no?, ¿quién soy yo para juzgar?, le dijo alguien hace unos años, ¿no? Si se aman, ¿quién soy yo para juzgar? No es amor verdadero.
No es amor verdadero. No prostituyamos la palabra amor, no la cambiemos de sentido. La lujuria acaba, pues, entorpeciéndonos en ese amor propio nuestro desordenado y en el desprecio, el odio a Dios nuestro Señor. Y he aquí la piedra de toque de muchas personas por las que rechazan la fe. Rechazan la fe porque hay unos mandamientos, y que hay unos mandamientos que exigen la castidad. 6º mandamiento, 9º mandamiento, ¿no? Siempre cuento de una monjita buena, la pobre, que quería hacer apostolado con el taxista, ¿no? Hablándole de Dios, y ya el taxista aburrido le dijo: mira, hermana, si Dios no tuviera mandamientos, yo creería en él, ¿no? Si Dios no tuviera mandamientos, yo creería en él. Pero claro, como Dios me dice lo que es pecado, como Dios me dice lo que está mal, pues lógicamente no quiero escucharlo. Es preferible negar su existencia y vivir a merced de mis antojos y de mis caprichos. Y finalmente, lógicamente, el pecado de la lujuria lleva a la condenación. Causas de este vicio, pues en principio ya nuestra naturaleza dañada por el pecado original. Bien sabemos cómo el efecto de nuestros primeros padres, después de haber desobedecido a Dios, después de haber comido de aquel fruto prohibido, que era un pecado de soberbia. Esas interpretaciones de que el pecado de los primeros padres fue un pecado de sexualidad es falso, es un pecado de soberbia, lo dijimos ayer. Querer ser dioses sin Dios y contra Dios. Fue un pecado de soberbia, pero la soberbia inmediatamente les llevó a la concupiscencia de la carne, ¿no? A la concupiscencia de la carne. Dice el texto bíblico: descubrieron que estaban desnudos. Ya lo estaban, pero no había esa mirada concupiscente, dañina, posesiva, destructora. Descubrieron después del pecado, porque se abrió, ¿no? ese corazón, ¿no? Al deseo desordenado de la otra persona, ¿no? Entonces hemos de afirmar que la naturaleza humana está muy dañada en ese aspecto, ¿no? En nuestra parte afectiva, ¿no? Muchas de nuestras taras se esconden, ¿no? O son manifestaciones, mejor dicho, de pues todas esas heridas afectivas o de afectividades no ordenadas, de afectividades no maduradas, que se reflejan después en todos esos comportamientos que han llegado a nuestros días a una depravación terrible, ¿no? A una depravación terrible y a una esclavitud tremenda, ¿no? Pensemos pues todo el ámbito de la pornografía, que está a merced de cualquiera, sin buscarlo se encuentra, y simplemente a veces pues yendo por la calle, en las estaciones de autobús, en las paradas de autobuses, ¿verdad? Anuncios de lencería para comprar ropa interior, que no hacen falta poner esa exhibición, ¿no? Ahora que viene la Navidad, esos anuncios de perfumes, ¿no? Que son totalmente sensuales, sexuales, casi pornográficos, ¿no? Las series de televisión, todo ese ámbito, ¿no? Que despierta las pasiones más bajas del ser humano, ¿no? Desordenado. Yo no veo la televisión, pero en verano, cuando voy a casa, los días que tengo de descanso con mi madre está sola y suele poner la televisión. Y por estar con ella, pues ahí estoy con ella en el salón, aunque esté pensando en otras cosas, haciendo otra cosa, pero por acompañarla, ¿no? Y constantemente en verano los anuncios que salen en la televisión, de anticonceptivos, de lubricantes, de todas estas cosas, y la mentalidad que exponen, que reflejan, es disfrutar, el pasarlo bien, el divertirse, como si fuera a jugar al parchís, igual, ¿no? Y esto nuestros jóvenes, nosotros, la gente de nuestros días, totalmente ciega, esclavizada y entregada a estas bajas pasiones. Claro, la consecuencia es que solamente en España más de 80.000 abortos al año, 100.000 abortos al año, ¿no? El nivel mundial es terrible, ¿no? Con la hipocresía que aquella madre cristiana que se abre a la vida y tiene 5, 6, 7 hijos, parece que no están haciendo otra cosa, que los lujuriosos y enfermos son los padres responsables que quieren tener y abrirse a la vida. Y las que abortan 1, 2, 3, 4, 5 veces, esas son las castas, las vírgenes, las que no rompen un plato, ¿no?
Fijaos qué depravación, ¿no? Qué desorden, qué esquizofrenia la de nuestro mundo, ¿no? La lujuria nace en ese desorden que hay en nuestro corazón desde el pecado original. Y es necesario saberlo. Porque también hoy, incluso en el ámbito teológico eclesial, nos hemos olvidado de que la naturaleza humana es una naturaleza dañada. Muchos proponen un buenismo del hombre. No, estamos dañados, estamos heridos por el pecado. Y tenemos que saberlo. Tenemos que saberlo para no caer, para no engañarnos, para estar alerta, para buscar la medicina, ¿no? En la curiosidad mató al gato, ¿no? O al pez, no sé. La curiosidad, ¿no? Y esa curiosidad que se despierta en nosotros, en esa época de infancia, pasando a la pubertad, de el mal, de ese mal que se nos presenta con luces de neón, ¿no? Pero que cada vez que se va abriendo una puerta, cada vez es más difícil volver atrás, ¿no? Volver atrás. Por eso es tan importante formar en la castidad, formar en la reciedumbre, formar en una afectividad correcta, Los padres hacia los hijos, en el entorno de los hermanos, de los amigos, afectividad correcta. La curiosidad en la vista, ¿no? El querer verlo todo, ¿no? El querer verlo todo. Y el que quiere verlo todo, ve lo bueno, pero también ve lo malo. En el oído, el que quiere oír todo, oye lo bueno, pero oye también lo malo, ¿no? Incluso, pues, en el mismo tacto, ¿no? En la búsqueda de esa complacencia, de ese placer, ¿no? En el exceso de la comida y en la bebida de los placeres, también, lógicamente, va en correlación, ¿no? A buscar los placeres de la carne, ¿no? También los placeres de la carne. Amistades y confianzas peligrosas, ¿no? El no guardarse. Siempre se ha dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y hay que cuidar las amistades. Y los padres tenéis la misión de cuidar, vigilar a vuestros hijos, con quién se relacionan, con quién están, qué ven. La vigilancia. Es una responsabilidad de los padres. Porque el que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿no? Cuidado con las amistades. Y fijaos que cedemos muy rápidamente, ¿no? Con nuestras filias y nuestras fobias, ¿no? Nos exponemos muchas veces al peligro fácilmente, ¿no? Y uno de los remedios, ¿no? para el pecado de la lujuria es huir de las ocasiones. Recuerdo, siendo seminarista menor, a un sacerdote predicarnos de esto, ¿no? Y nos dice, en esta materia, lo valiente es huir. Lo valiente es ser cobarde, ¿no? Y en este caso, el que esté en pie, tema no caiga, ¿no? Por eso hay que guardarse, por eso hay que protegerse. Cuidado con lo que se lee, cuidado con lo que se ve, cuidado, ¿no? Con la ociosidad, madre de todos los vicios, ¿no? Porque al ocioso el demonio le tienta, ¿no? El ocioso está a disposición de que el demonio le tiente, ¿no? Las consecuencias del vicio de la lujuria son terribles, ¿no? Para el mismo cuerpo, ¿no? Destruye la hermosura, la alegría de la mirada, el fulgor de la inocencia. Los efectos del alma que se entrega a la lujuria, pues también está claro, ¿no? Se envejece prematuramente y muchas veces todo el tema de las enfermedades, ¿no? Enfermedades de transmisión, que hoy está así, ¿no? Y lo quieren normalizar. Si veis reels y cosas de estas, aparece continuamente temas de este estilo, ¿no? De que se puede vivir tranquilamente, ¿no? No hay problema, ¿no? Sobrenatural, se profana el cuerpo, ¿no? La fealdad del pecado de la lujuria es que queda en nuestro propio cuerpo, dice el apóstol San Pablo, ¿no? Y es como si en un templo de Dios lo hubiésemos profanado. Si vemos grave profanar un cáliz, un objeto sagrado, una imagen, la misma casa de Dios, eso es lo que hacemos con nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, tabernáculo de Dios. Los efectos para el alma son terribles. Como he dicho, produce la ceguera, el embotamiento, ¿no?
de la inteligencia, enflaquece la voluntad, destruye los mejores ideales, ¿no? Realmente el que está esclavizado en la lujuria se ve encadenado con unas cadenas que es imposible levantarse, ¿no? Levantarse de ellas, ¿no? Pérdida de los mejores sentimientos, ¿no? Del amor, del sacrificio, de la ternura, de la caridad, de la entrega a los demás, y lo que es terrible, el remordimiento, ¿no? La inquietud, el malestar. Sobrenatural, se pierde la gracia. En la materia del sexto y noveno mandamiento, todos los pecados son mortales. Todos los pecados son mortales. Y esto hay que recordarlo. En el pensamiento, en el sentimiento, en la acción, todo es mortal. Y hay que confesarlo como tal, si queremos tener la conciencia limpia delante de Dios nuestro Señor. Es cierto que en el deseo y en el pensamiento hay un proceso, ¿no? Todos experimentamos en el pensamiento que nos vienen pensamientos involuntarios, un poco intrusos, y se produce, empieza, ¿no? la televisión a producir de nuestra mente. Y hay un momento en que tenemos lucidez. Estoy pensando esto. Es en ese momento donde se termina, ¿no? La elección, el rechazo de la tentación o el consentimiento, ¿no? Después hay semiconsentimiento, todas estas cosillas, ¿no? Esa media lucha que ya no sabe uno si ha consentido o si no ha consentido, pero en cuanto uno tiene la lucidez es el momento de rechazar esa tentación. Fijaos que en esto el demonio es súper asqueroso, ¿no? Y maligno, ¿no? Porque incluso viene con tema de estos pensamientos en momentos tan sagrados, ¿no? Como son los momentos de oración, de la Santa Misa, de la consagración, de la comunión, ¿no? Viene a entorpecerlos, ¿no? Y viene, afecta a nuestra imaginación, a nuestra memoria, para turbarnos y, en definitiva, apartarnos del Señor. Fray Luis de Granada, en Guía de Pecadores, habla de que hemos de considerar que este vicio, que este pecado no solamente ensucia nuestra alma, sino también nuestro cuerpo, con la consecuencia también de la condena eterna, ¿no? Que sufriremos en el infierno, no solamente la pena del alma, sino también la pena material en nuestro cuerpo resucitado, ¿no? Sobre todo con aquellos miembros que más se ha pecado, ¿no? Pero hemos de considerar que Cristo nuestro Señor vino a salvar nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? Está este cuerpo y esta alma que Él alimenta con su cuerpo y con su sangre para darnos esa gloria y esa resurrección. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Hemos de pensar que este vicio tan, vamos a decir, apetitoso, ¿no? Este vicio que se presenta tan suculento, se presenta así muy halagüeño al principio, pero muchas veces con consecuencias y muy amargos fines, ¿no? Muy amargos fines, terribles fines muchas veces, ¿no? Terribles fines muchas veces. Porque lógicamente la consecuencia es el engendrar una vida. Y esa vida no es una silla que se compra, es un ser humano, una persona que va a depender de ti, de tu educación, de tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú vas a tener que dar cuenta de él, ¿no? Y si no lo quieres, el remedio que te ofrece el mundo es un crimen abominable, ¿no? Satánico, el aborto. Y tendrás que dar cuenta a Dios delante de él de haber matado una vida, ¿no? Consecuencias de fama, de reputación, etcétera, ¿no? De esclavitud. Aparte también, lógicamente, del daño que puede producir, ¿no? A la misma familia, a la misma realidad del matrimonio cuando no se vive castamente, pero también a la misma hacienda, ¿no? Hemos de recordar también que cuanto más nos entreguemos los pensamientos y el cuerpo a los deleites de la carne, nos veremos, ¿no? Con ese deseo totalmente desordenado, incapaz de encender, ¿no? Porque como dice el Kempis, con respecto al alimento, lo podemos aplicar también a la carne, nunca se sacia. Cuanto más le das, más quiere, ¿no?
Para ello hemos de considerar también la belleza, la santidad de la pureza, de la virginidad, ¿no? De este Dios nuestro Señor que quiso encarnarse, hacerse hombre. Lo vamos a celebrar en la Navidad en una virgen, inmaculada, sin mancha, ¿no? Este Dios nuestro encarnado, hombre, que fue virgen, al cual el Cordero Inmaculado, al que siguen las almas vírgenes. Esa santidad de la castidad, esa santidad de la virginidad, ¿no? Esa virtud que es angélica y que nos hace vivir ya en la tierra como ángeles, ¿no? Se nota en los rostros, ¿no? Se nota en los rostros, ¿no? Muchas veces cuando uno va a visitar a monjas de clausura, pues reflejan, ¿no? Esa virginidad, ¿no? En el mismo rostro, en esa belleza que trasluce, ¿no? Que da una luz que es sobrenatural, ¿no? Parecen más ángeles que mujeres de este mundo, ¿no? Por esa integridad con que han conservado su cuerpo, ¿no? De otros remedios particulares contra la lujuria nos habla Fray Luis, ¿no? Y el primero de ellos es resistir desde los principios. Tener firme resolución de no ceder. Y fijaos que aquí somos muy cobardes, ¿no? Muy cobardes, muy temerosos, mejor dicho. Muy temerarios, perdón. Porque somos como muy valientes, como que creemos que podemos, ¿no? Y empezamos con las tonterías de responder a un WhatsApp, de quedarnos a tomar un café, de no sé cuánto, y vamos abriendo puerta, vamos ensanchando, ¿no? Para que la tentación acabe dominándonos, ¿no? Acabe dominándonos. Por eso hay que guardar los sentidos, ¿no? Hay que guardar los sentidos. Si decimos que muchas de las tentaciones de este pecado viene por la curiosidad, hay que mortificar la vista, hay que mortificar el oído, hay que mortificar la imaginación, hay que entregarnos a las cosas santas, a las meditaciones, a los pensamientos buenos, legítimos, a aquellos que nos elevan, ¿no? Guardar el oído, ¿no? Guardar el oído. Trabaja por traer ocupado tu corazón en santos pensamientos y tu cuerpo en buenos ejercicios, ¿no? Dicen siempre que los curas del Opus, cuando te ibas a confesar de alguna impureza, te mandaban a hacer ejercicio, ¿no? Claro, es decir, el cuerpo cuando está entregado a un trabajo, pues lógicamente no está a la molicie, ¿no? Y con la molicie pues viene la tentación, ¿no? La disciplina, el mismo hecho de sentarnos, el mismo hecho de la compostura, todo eso ayuda, ¿no? No son, vamos a decir, remedios infalibles, pero todo suma, todo suma. Lógicamente la vida de virtud, la vida de oración delante de Dios, ¿no? En el momento de la tentación hemos de acordarnos de que Dios nos está mirando, de que nuestro santo ángel custodio está presente, como también uno de los demonios está presente para acusarnos en el día del juicio, ¿no? Y todo ello nos ha de hacer también ayudar para no caer en la tentación, ¿no? A veces le digo a los jóvenes, ¿no? Con respecto a este pecado o a otros, ¿no? Lo que no puedas hacer delante de tus padres, no lo hagas, porque no va a ser bueno. Si tú haces algo a escondidas, eso no es bueno, sea lo que fuere, ¿eh? No solamente de esta materia. Aquello que se hace a escondidas no es bueno. Seguramente es pecado. Seguramente ofende a Dios nuestro Señor, ¿no? Sobre todo darse a esa oración. Afirma San Juan de la Cruz en la Noche Oscura que también hay una lujuria espiritual, ¿no? Una lujuria espiritual que se debe a tres causas. La primera de ellas es esa misma sensibilidad, esa misma, vamos a decir, tendencia de nosotros a las consolaciones, ¿no? Incluso cuando uno no es perfecto, cuando uno no camina en esa perfección espiritual, pues se queda en el mero gozar, ¿no? Cuando hay un infantilismo espiritual, ¿no? Y todo ello, pues va muchas veces en relación al pecado y lleva después al pecado, ¿no? Cuando vamos buscando en las cosas de Dios el mero consuelo espiritual. No se puede buscar el consuelo espiritual. Si Dios nos lo da, bendito sea Dios que me lo ha dado, humillarme
porque no lo merezco, y atención, porque vendrán desolaciones, ¿no? Pero no podemos ir buscando consuelos espirituales. Y hay mucha gente que vive en ese infantilismo espiritual, ¿no? Y claro, todo eso no deja de ser una lujuria espiritual. La segunda razón, dice San Juan de la Cruz, es que estas mismas rebeliones vienen del mismo Satanás, que viene a entorpecer, a apartarnos con sucios pensamientos, con sucios deseos de Dios y de la virtud, ¿no? Viene a desquietar y turbar el alma, ¿no? Al mismo tiempo que está en oración o la procura tener, ¿no? Para que el alma se aparte, ¿no? De Dios nuestro Señor, ¿no? Muchos de estos pensamientos. Siempre pongo de ejemplo, ¿no? Cuando alguna persona me habla, pues eso, de que le atormentan continuamente pensamientos, ¿no? Sobre todo en estos momentos de oración, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Este hombre tenía continuamente tentaciones horribles, obscenas, ¿no? Contra el Señor, contra la Virgen Santísima. Algo que le hacía sufrir tremendamente, ¿no? Porque nada más lejos de su corazón y de su mente, ¿no? Pensar cosas así, pero le venían involuntariamente, ¿no? Y le pedía al Señor, le rogaba insistentemente, con lágrimas, con penitencias, que le quitase aquello, ¿no? Y él mismo comprendió, ¿no? Y le dijo, Señor, si no me los quitas, será porque rechazándolos te doy mayor gloria, ¿no? Rechazándolos te doy mayor gloria. Pensemos en la gloria que damos a Dios, rechazando, ¿no? Me gusta mucho esa lectura, ¿no? De los santos confesores cuando dice, pudo pecar y no pecó. Pudo obrar mal y no lo obró. Pudo y no lo hizo, ¿no? Pudo obrar mal y no lo obró. Y la tercera causa de la que dicen San Juan de la Cruz, de la que vienen estos torpes movimientos, ¿no? En las oraciones y en los momentos de piedad, son esos movimientos y representaciones torpes, ¿no? Por el temor a caer, ¿no? Cuando uno ha tenido mala vida, el Señor le ha dado la conversión, tiene un temor a veces, pues eso, en demasía, a volver a caer en ello, ¿no? Y ese mismo miedo humano le lleva muchas veces a ser él mismo la causa que provoca, ¿no? Esos mismos pensamientos, esas mismas tentaciones, ¿no? Hay que confiar en el Señor, ¿no? Habla también San Juan de la Cruz. Todo esto lo podéis encontrar en internet si no tenéis los libros y se puede leer. Y es bueno leerlo, ¿no? Todas estas las cosas que os estoy diciendo en estas pláticas. Noche oscura, guía de pecadores. Que también hay un pecado de soberbia espiritual, ¿no? Que es cierta afición, ¿no? A personas, ¿no? Yo como sacerdote, pues a veces lo experimento también, ¿no? De ciertas personas en las que percibes una afición desordenada. No hay nada de carnalidad, vamos a decir, pero ves que no hay una afectividad, una relación ordenada, ¿no? Sino una afectividad desordenada, ¿no? Por la simpatía, por los dotes que el Señor te ha dado, lo que sea, pues hay ciertas personas que buscan en el sacerdote, ¿no? O en ciertas personas, en amistades, nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos, ¿no? La ofensa de aquel que nos cae bien no nos duele, nos hacemos reír, ¿no? Nos hace risa. En cambio, la mínima que nos puede hacer aquel que detestamos, es la gran ofensa, ¿no? Vemos como nuestro corazón está tan complicado, ¿no? Y hay que purificarlo, Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido. Si tienes la inocencia, pide al Señor, con santo amor, con santo temor, no perderla. Si la has perdido, pide al Señor perdón, humíllate ante Él, y el Señor, que ama la inocencia, la devuelve a quien la ha perdido, ¿no? Hubo perdón para la Magdalena, también habrá perdón para nosotros, ¿no? Pero con santo amor y con santo temor caminemos, ¿no? Para no ofender al Señor y para no hacer nuestras almas y nuestro cuerpo reos de muerte eterna y de sufrimiento en el infierno. Encomendamos la pureza a Santa Lucía, que ella por su martirio
por su sangre derramada en testimonio de Cristo, nos encienda en el amor del Señor y sobre todo pues en la guarda también, ¿no?, de esa pureza, de esa integridad, de esa castidad que hemos de vivir, ¿no?, que es también un testimonio, ¿no?, ante nuestro mundo, ¿no? Dice el apóstol Santiago, religión verdadera es pasar por este mundo sin mancharse y atender huérfanos y viudas. Muchas veces parece que se nos presenta como imposible, ¿no?, no mancharse en el navegar de esta vida, ¿no? La religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta: no contaminarse con nada de este mundo, no mancharse con nada de este mundo y atender huérfanos y viudas. Intentemos, por nuestra parte, no falten el principio, la resolución firme, ¿no?, como nos decía Fray Luis de Granada, ¿no?, de rechazar este pecado, pasemos de puntillas por el mundo, sin mancharnos, sin contaminarnos. Que Santa Lucía ruegue por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima.